para poder entender especialmente este mensaje. Nos habla un poco más de conocer a Dios, ¿no? Hay tantas versiones de Dios, tantas cosas que se enseña de Él. Bueno, y este es un aspecto quizás el más importante de Dios. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios dador, que Él es el único que tiene todo. Y si algo le complace a Dios, es dar. Entonces, la actitud más importante que Él busca en nosotros es el recibir. ¿Amén? Recibir. Uno de los problemas de la ley es que nosotros pensamos que necesitamos hacer algo para ganarnos lo que Él nos da, porque Él nos da, en gracia. Amén. Y entonces, al nosotros pensar que nosotros necesitamos hacer algo para que Él nos dé y no tener ese algo, nosotros ya no recibimos lo que Dios quiere darnos. El camino del nuevo pacto, el camino que compró Jesucristo para nosotros, es un camino donde nosotros necesitamos aprender a recibir sobre todo. ¿Amén? Muchas veces pensamos incluso que nosotros podemos cambiarnos a nosotros mismos en nuestros términos, pero eso es mucho orgullo. ¿Amén? Es mucho orgullo, porque eso es pensar que nosotros podemos transformarnos, cuando es Dios el que nos transforma. Amén. El Dios es el que hace la obra de transformación. Si nosotros necesitamos reaccionar bien a su labor de gracia, en realidad eso es lo que Dios espera. ¿No? El mundo está pensando que Dios es un Dios que todavía no merece a Dios y por eso no se acerca a Dios. Y eso está muy equivocado. Y nosotros los cristianos hemos dado esa impresión siempre. Los mensajes que están llenos de ley y escasos de gracia dicen eso. Esos mensajes dicen, todavía no estamos listos para agradar a Dios. Y una vez que Él nos salva, siempre estamos faltos. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Romanos dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. En este Mateo 18 hay un lindo ejemplo de un Dios de gracia. Y una de las cosas que aprendemos de ese Dios de gracia en este pasaje es que después de que Dios da de gracia, digamos, algo, como en este caso dio algo material, el deseo de Dios, en lo más profundo, no es quedarse con algo material. O sea, no es que nosotros recibamos algo material solamente. Él lo que desea es, a través de su gracia, transformar nuestras vidas para que nos parezcamos a Él. Ese es el propósito mayor. Él quiere un cambio en nuestra vida, fruto de su, digamos, de su gracia, de su dádiva, de su amor a nosotros. No fruto de nuestro esfuerzo. El Antiguo Testamento es un testimonio de que el hombre no puede cambiar, no puede agradar a Dios en sus fuerzas. Agradar a Dios es recibir. No sé, las mamás saben también, ¿no? Las cocineras, ¿no? Cuando cocinan algo rico y están dando a las personas y no, estoy lleno, ¿no? A veces hacemos así con Dios, ¿no? Porque el mayor placer de una buena cocinera es que la gente reciba esa comida, que coma, que se sacie, que se sienta feliz. Así es Dios. Amén. Pero algunas personas dicen, gracias señora, no tengo para pagar. O no, gracias señora, ya estoy lleno, ya me ha comido otra cosa. Entonces a Dios le agrada mucho que nosotros recibamos.
Por eso necesitamos fe. A mí me gusta mucho este pasaje de Mateo 18 porque muestra muchas de esas realidades, ¿no? Es el pasaje que habla él está hablando en realidad del perdón, pero él está hablando o sea, en realidad está manifestando Dios de gracia, ¿no? Dice 18:23, por lo cual dice el reino de los cielos, si lo tiene usted, siga conmigo. Ya lo hemos visto la primera parte de esto, solo estoy haciendo un repaso. Por lo cual el reino de los cielos, dice, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, ¿no? Aquí, haciendo cálculos, ¿cuánto significa 10,000 talentos? Son 151,000 años de trabajo. 151,000 años de jornada. ¿Cuánto ganaría un jornalero, aunque sea con el sueldo mínimo, en 151,000 años de trabajo? Era mucho lo que le debía. Dice, a versículo 25, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Aquí está la actitud de nosotros, ¿no? Tiene la gracia de Dios y Dios dice, ya mi hijo pagó por tus pecados, ¿no? Y nosotros estamos como este hombre, no te lo pagaré todo, sabiendo que no podía pagarle. No podía pagar 151,000 años de trabajo. No sé cómo se había metido en esa deuda, pero el hombre nunca lo podía pagar. El Señor, versículo 27, de aquel siervo, dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Amén. Al perdonar una deuda así, lo que está haciendo Dios es estar regalando, ¿no? Está dándole esos 151,000, podemos monetizar ahora, ¿no? Pero 151,000 años de jornada, de un jornalero. Y es muy interesante, aquí habíamos visto que él aquí está esto. Aquel hombre no muestra ninguna señal, ¿no? Ni de gratitud, ni de alegría, nada, no dice nada de eso en este pasaje. Y estábamos mirando nosotros como, por ejemplo, cuando Jesús fue y lo llamó a Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo? ¿No? Fue a su casa, gozoso le recibió, y al ver que estaban hablando mal de Jesús, él dijo, bueno, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguien lo he defraudado, le voy a devolver 4 veces lo que le he dado. Hay una reacción, ¿no? de Zaqueo, por lo menos emocionalmente, ¿no? O sea, una entrega. Mateo, otra persona igual, otro deudor igual que este, ¿no? Que nosotros. Cuando Jesús lo llamó, dice que hizo un gran banquete, ¿no? Se alegró tanto, llevó a todos sus amigos. ¿Amén? Ellos entendieron la grandeza de lo que estaban recibiendo. Este hombre parece que no dice nada, ni sí ni no, pero luego por su reacción vemos algo de este hombre, ¿no? La pregunta era, el punto 3, que ya lo hemos tocado un poco, decía, después de la gracia, ¿refleja nuestra vida lo que hemos recibido? ¿No? Por lo menos alegrémonos, ¿no? Por lo menos estemos contentos de una gracia tan grande, ¿no? 151,000 años de jornal. Es lo mismo que para nosotros, o sea, pagar eso, no podemos pagar en una vida. Nosotros vivimos, no sé, 100 años, más bien, 120 años, como dice la ley de máximo. Pero son 151,000 años de jornada.
Y aunque yo sea gerente, no creo que se pueda pagar esa deuda en una vida. Lo que Dios está diciendo es, tu salvación tú no la puedes comprar. Tu salvación es demasiado grande. Ahí vemos al Hijo de Dios sufriendo en la cruz por nuestra salvación. Ese es un precio. Ese es un precio que sí. Ese es alguien que sí pagó ese precio. El Dios Todopoderoso haciéndose hombre y muriendo en la cruz. Pero para nosotros es imposible. Amén. Entonces, y Dios la da así como si nada, ¿no? Aquí este señor le da. Le dice, bueno, le perdonó la deuda. Yo no sé si usted ahorita puede agradecer a Dios. Porque soy perdonado. Y no solamente, y todo lo que tiene la gracia de Dios, todo lo que tiene esa salvación. Amén. Ahora, este hombre, dice el versículo 28, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, 100 días de trabajo. Y dice, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Podemos ver que es una copia exacta de la expresión que él tuvo con el Señor cuando el Señor le cobró la deuda. Ahora a él le tocaba ser el Señor y el otro era el deudor. Pero el versículo 30 habla de una diferente reacción. El Señor, el Rey, reaccionó perdonando la deuda, pero él no, él empezó a apretarle el cuello y le ahogaba y le decía, y al final en el versículo 30 dice, mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda, ¿no? Lo echó a la cárcel por 100 denarios, habiendo recibido 151,000 por 365 denarios. Amén. Ahí él había recibido una gran suma. Bueno, sigamos un poquito. Realmente Dios, vamos a mirar el pasaje, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y dice, y refirieron a su señor lo que le había pasado. La gente se da cuenta lo que pasa cuando tú eres salvo, si pasa algo o si no pasa nada. La gente estaba viendo y le dijo, mira, tú le has perdonado semejante deuda y él no quiere perdonar 100 denarios. Entonces, aquí vemos la reacción del rey. Versículo 32 dice, entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ahora aquí nos muestra, mis hermanos, que cuando Dios da, Dios espera una reacción de parte de nosotros. Amén. La gracia no es para nada. O sea, no es simplemente para que tengamos el nombre ya perdonado de la deuda y sigue la vida igual. La gracia de Dios. Es más, el propósito de la gracia de Dios es transformarnos. Amén. Y hacernos como Él, ¿no? Amén. Hacernos como Él, para que seáis hijos, dice en Mateo capítulo 5, ¿no? En el sermón del monte, el Señor. En Romanos dice, en el capítulo 6 hay 2 veces que pregunta, ¿no? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No, dice, porque ustedes han muerto al pecado, ¿cómo van a volver a vivir en él? ¿No? Y ahí nos da ese pasaje que usamos cuando nos bautizamos, ¿no? Si tú desciendes al agua, muriendo para una vieja vida, y sales del agua para vivir una nueva vida.
Y la segunda vez, en Romanos también, en el capítulo 6, vuelve a preguntar, ¿no? Dice, ¿cómo dice? ¿Qué pues? Dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es la misma respuesta, de ninguna manera. Y aquí dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Dice, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. O sea, Dios cuando nos salva, cuando nos perdona, nos saca de la esclavitud al pecado. O sea, cuando nosotros somos perdonados, Dios tiene no solamente ese que nosotros ya no nos dolamos, no seamos dañados por las consecuencias del pecado, sino Él nos hace libres del pecado. Hay una libertad. Amén. Pero si volvemos a pecar voluntariamente, amén, nos podemos volver a esclavizar de aquello que Él nos hizo libres. Amén. Entonces, el propósito de Dios no es tanto perdonarnos, sino que hacernos libres. Amén. Usted y yo tenemos que vivir una vida de libres. De libres. Ese es el propósito. Y aquí el Señor de este siervo quería cambiar la vida de este hombre. Yo no sé cómo sería la vida de un hombre que llega a tener tanto dinero, pero el hombre muestra, hermanos, una indiferencia. Y sabe que nosotros a veces vivimos una indiferencia. Yo digo que nunca más deberíamos estar, después de salvarnos, ¿no? Nunca más deberíamos estar deprimidos. ¿Cómo va a haber depresión en la vida de un creyente? Si recibe esa salvación y la tiene, ¿amén? ¿Cómo puede ser una persona beneficiada con esa salvación tan grande que no estamos pudiendo comprender todavía las dimensiones de la salvación, todas las bendiciones que acarrea la salvación? Y todavía, hermanos, ¿y sabe qué pasa? Habíamos estado meditando que quizás el hombre, una de las cosas que tiene en común el perdón de esta deuda a ese hombre y nuestra salvación, es que probablemente el Señor, cuando le regaló, porque le regaló los 151,000 años de jornal, Él no se los dio ahí, ¿no? No agarró y puso en un fajo así, no sé cuántos fajos serán, no sé cuántos millones de dólares será ese dinero, ¿no? Pero me imagino que si lo ponía en una mesa era un monte así, ¿no? No sé si un cuarto de dinero. Pero él no vio el regalo que recibió. Y quizás ese no ver el regalo que recibió le dio la impresión de que él no había recibido nada. La salvación que Dios nos dio tampoco la vemos así en una forma material. Nosotros necesitamos de fe, ¿verdad? Fe es aquello, dice la convicción de lo que no se ve. Fe es aquello, precisamente por eso la fe nos salva. Porque la salvación no la vemos, no es algo material. Aunque, bueno, tiene unas bendiciones que alcanzan lo material en nuestras vidas. ¿Sí o no? Muy serio. Amén. Entonces, él fue perdonado, pero no vio nada. Porque imagínense si aquí estuviera el bollo de dinero, los fajos de a $100 así, amontonados, y viene un hombre y le dice, pues, no sé cuánto será un jornal diario, 100 bolivianos. 100 jornales son 10,000 bolivianos, ¿no? Yo tengo los fajos de dinero y aquí está alguien que me debe 10,000. En dólares serían 1,000,
$1,300, ¿no? $1,400. Yo creo que si él hubiera podido ver esa cantidad de dinero, no solamente le perdonaba, sino agarraba un fajito así y le decía, tomate regalo, digamos. ¿O no creen que usted hubiera hecho eso? La salvación es tan grande. Los recursos que él tiene, ¿no?, que él tendría que ver, pero en fe, y que nosotros tenemos que ver en fe, son muchísimos. Nuestra salvación es grande. Pero si nosotros estamos escasos de fe, a nosotros nos parece que no tenemos nada. Por eso a veces hay creyentes deprimidos. ¿Amén? Y no porque no tengan nada, sino porque no tienen fe, porque han descuidado su fe, han debilitado su fe. ¿Amén? No pueden ver lo que no se ve. Y no es porque no tengan, sino porque no pueden valorar lo que tienen. ¿Amén? Por eso es tan lindo, es tan importante vivir una fe viva todo el tiempo. Si algo necesitamos es mantener viva la llama de la fe. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Porque esa batalla es la que tenemos que pelear para vivir como bendecidos, ¿no? Como llenos de gracia, no como desgraciados. Como agraciados y no como desgraciados. Amén. Porque a veces vivimos de esa otra manera. Y usted sabe, mi hermano, aquí nos muestra la reacción del hombre, la reacción del rey. Hermano, Dios se enoja con él. El rey se enoja mucho con él. Por eso también podemos perdonar. Amén. Decíamos el domingo pasado que no le podemos exigir a una persona que no ha venido a Cristo, no le podemos exigir que perdone. Aunque le conviene, sí, ¿no? Pero esa persona, es más, es injusto que perdone. No es justo que perdone. Y esa es la palabra que le viene a la persona. Uno lo ve y dice, tienes que perdonarlo, te conviene perdonarlo, ¿no? Vas a descargar tu vida. Pero la persona no tiene los recursos para perdonar al otro, porque nunca fue perdonado. Amén. Un perdonado, y con ese perdón y esa salvación tan grande que recibimos nosotros, debería poder perdonar muy fácilmente cualquier deuda humana. Amén. Usted debería ser una persona, si nosotros tenemos fe y vemos esa salvación, estamos conscientes de esa grandeza de salvación que se nos ha dado, perdonar es como sacarle, ¿no? Aquí son, ¿cuántos? 10,000 bolivianos aquí, este fajito de dólares, toma. Y todavía le vamos a bendecir, ¿no? Le vamos a dar su yapa. Porque estamos tan alegres de que tenemos mucho. Amén. De que Dios nos ha llenado con esa bendición de su gracia. Y la gracia de Dios, usted sabe que es inagotable. La gracia de Dios sigue y sigue y sigue y nunca se agotará. Amén. Entonces, es importante la fe. Porque de otra manera nuestra vida no va a cambiar. El cambio, digamos, por medio de la ley, es un cambio condicional. Y la gracia, es cierto, es gracia, pero no por ser gracia, no es que no busque un cambio, busca un cambio. ¿Amén? Y debe producir cambio, pero el mecanismo es muy diferente. No es lo mismo que yo tenga que cambiar, ¿no?, para ser perdonado, que yo haya sido re-perdonado, digamos.
y después, fruto de esa acción, de ese perdón, de todos esos recursos con los que se me ha bendecido ya, ahí pues es fácil cambiar. Amén. Nuestra vida, yo creo que está transcurriendo en mucho materialismo. Por eso en Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe yo estoy tratando de cambiar como por las obras de la ley. ¿Amén? Usted ve yo veo una grandísima diferencia. Una persona no perdonada realmente pudiera perdonar con mucho esfuerzo y por su bien. Porque ley es siempre, lo que es ley es siempre una motivación de ganarme algo. Ley viene con querer ganarme algo. Gracia, no necesito ganarme nada. Tomar, ¿no? Por amor, por gracia. ¿Vale? Dios es así, porque bueno, Dios es el dueño de todo, Dios es el creador de todo. Entonces a Él ama, Él se goza, se alegra, se fiesta cuando hay alguien que recibe. Amén. Y Él quiere que seamos igual a nosotros. Él quiere que tengamos el mismo carácter de Él. Eso Él esperaba de aquel siervo al cual había bendecido con 151,000 años de gobernar. Amén. Y Dios está esperando eso también de nosotros. Amén. Por eso decíamos que podemos cumplir el sermón del monte. El sermón del monte no fue dado a los judíos. El sermón del monte es para la iglesia del nuevo pacto. Porque un judío no podía cumplir eso. Amén. Por eso dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. ¿A quién? A los que están bajo la ley. Porque eso es justo. Pero yo os digo, dice Jesús, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cómo podemos hacer eso? Si no podemos visualizar cómo lo hizo nuestro Señor para comprarnos esa salvación. Él no solo dio la mejilla, amén. Él fue azotado, Él fue crucificado, clavado, humillado, desnudado. A perdonar. Y si yo puedo entender, puedo tener la fe, yo puedo vivir esa realidad hoy, eso es fe, es estar en la vivencia de mi salvación todo el tiempo. Amén. Es estar, y por eso es una vida de disfrute. Por eso Jesús dijo, vengan los que están trabajados y cargados. ¿Por qué había gente trabajada y cargada ahí? Porque ellos estaban queriendo vivir agradando a Dios por medio de la ley. Por medio de la ley es mucho esfuerzo. Nosotros no tenemos la capacidad. Nos cansamos de ser buenos. Por eso hay mucha gente buena que se cansó de ser buena y deja la iglesia. Porque sigue haciéndolo en sus propias fuerzas. Pero qué diferente, ¿no? Él dijo, yo los voy a hacer descansar. Pongan mi yugo sobre ustedes. Amén. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Claro. Perdonar 100 días de trabajo es una pesada carga, pero cuando a mí me han regalado 151,000 años ¿es fácil o no es fácil? Perdonar es fácil o no es fácil. El problema no es un problema de cantidad ni de calidad de lo que nos dio, es un problema de fe. Es un problema de ver, es un problema de entenderlo, de recibirlo, es una cuestión de revelación. Amén. Necesitamos la revelación, necesitamos el entendimiento de cómo Dios trata con nosotros, cuánto nos ama, cuánto nos da. Amén.
entonces yo puedo hacer todo esto, ¿no? Al que me obligue a llevar una carga, su carga por 1 milla, puedo ir 2 millas, puedo amar a los que me persiguen, bendecir a los que me maldicen. Todo eso es fácil cuando yo voy a primeramente recibir y estoy consciente y permanezco consciente de que lo recibí. ¿Vale? Por eso, Juan capítulo 15, Jesús decía o sea, cuando habla de la vid, ¿verdad? Yo soy la vid, decía, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, decía, lleva mucho fruto. ¿Cuál era la clave? La palabra clave, algunos dicen es fruto, pero no, la palabra clave es la palabra permanecer. Porque si permanecemos en Cristo, el fruto es automático. Amén. Como el pámpano que permanece a la vida, el fruto es automático. Amén. La salvación es grande. Es tan maravillosa esa salvación que usted y yo tenemos. Usted podría estar haciendo fiesta junto con Mateo ahorita, si Dios le puede dar. Amén. Entonces, lo que queríamos ver ahora también un poco es, pasando, ahí más o menos en este lugar nos habíamos quedado. Dios decía, puse ahí, en su trato con los israelitas desde Egipto para llevarlos a Canaán, tuvo un trato de gracia. ¿Vale? Dios los sacó de Egipto por gracia. ¿O fue por alguna obra que ellos hicieron? ¿Vale? Él los sacó de Egipto por gracia, para llevarlos a una tierra prometida. Amén. Fue por pura gracia. Amén. Los sacó de pura gracia. Ellos no habían podido salir de Egipto por sus propios medios, ¿no ven? Eso lo sabemos. Igual que este hombre no había podido pagar la deuda al rey. Ahora, la pregunta es, ¿merecía que Dios los saque? ¿Saben por qué dice Dios que los sacó? Por la promesa que Él le había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob. Hay algunos versículos que me gusta que veamos. Levítico 26. Miren, hermano, incluso Dios sabía lo que irían a hacer después. Y sabiendo que ellos iban a fallar, igual los sacó. ¿Por qué? Porque es un Dios de gracia. Amén. Y aquí tenemos que entender un poco más a Dios. ¿Cómo es Él? La gente está muy equivocada. Nosotros le hemos dado una muy mala impresión. La iglesia ha fracasado en mostrar a Dios. Cuando la iglesia no está en la gracia, hermanos, Dios nos conoce. La gente adquiere una falsa idea de Dios y nosotros fracasamos lamentablemente en lo que es el propósito eterno de nuestras vidas. Amén. Por eso nosotros necesitamos ser gente de gracia, por eso tenemos que perdonar, por eso tenemos que bendecir a los que nos maldicen, por eso esa situación tiene que estar en nosotros, porque ahí sí nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿no? La parte visible del Dios invisible. Amén. Podríamos decir como Jesucristo le dijo a Felipe, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Que un día, esperemos que no sea muy lejano, podamos decir lo mismo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo creo que la gente va a ver, o sea, este evangelio, una de las parábolas, ¿no?, que hay del evangelio es la semilla, la parábola de la levadura, ¿no? Que dice que el reino de los cielos es semejante a una mujer que estaba amasando y algo así, que puso un poco de levadura y la levadura leudó toda la masa. Amén.
evangelio que el mundo necesita recibir, no el evangelio que se ha predicado hasta ahora. Ese es el evangelio de la gracia de Dios. Por esa razón Pablo estaba tan enojado en su carta a los Gálatas. Por esa razón él estaba muy, muy enojado. Porque ellos habían pervertido el evangelio. Él decía que ellos predicaban otro evangelio. Y dice, y si aún viniendo un ángel del cielo os predica otro evangelio, que no sea el evangelio de la gracia, dice, sea maldito. Amén, mis hermanos, sea maldito, porque no estamos cumpliendo, Señor. O sea, es una nueva vida en nuestra vida. Es una nueva vida. Yo tengo que saber bendecir, yo tengo que saber perdonar, yo tengo que saber dar. Amén. Porque primero, hermanos, ¿cómo voy a dar yo si creo que no tengo? Desde el perdón hasta lo material puede llegar a eso. Amén. ¿Cómo en la iglesia primitiva? Miren ustedes, Hechos capítulo 2, 3, 4. La gente agarraba y vendía sus propiedades y la llevaba a la iglesia. Ellos habían recibido esa gracia, pero en todos los aspectos de su vida. Amén. Y obviamente, pues, el Señor nos promete toda bendición, hasta la material. Es imposible que una persona llena de gracia esté lleno de necesidad, sino por algunos tiempos de trato de Dios nada más. Amén. Amén. Dice en el Levítico 26, tengo varias escrituras que leer con ustedes que nos muestran un poquito también cómo Dios actuó con ellos. Miren, y yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, dice. Está hablando de lo que irían a hacer aquellos a los cuales los había sacado de Egipto. Estamos en Levítico. Levítico es un libro que se escribe en el desierto, ¿no? En el monte Sinaí mismo, o sea, ahí a los pies del monte. Entonces, y dice, en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Ellos iban a necesitar una segunda, podemos decir, disciplina. Entonces yo me acordaré, dice, de mi pacto con Jacob, asimismo de mi pacto con Isaac, también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. ¿Por qué Dios hacía todo eso? Porque es un Dios de gracia. Él hizo un pacto, y el pacto de Abraham con Abraham, ¿cómo fue? ¿Qué tuvo que hacer Abraham para que Dios hiciera pacto con él? ¿Cuál es la famosa frase? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó. Esta mañana nosotros, quizás si usted ha venido un poco acongojado, usted puede salir feliz. Porque cree. Amén. Simplemente. Amén. Pero la tierra, dice, será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Amén. O sea, ellos, hermanos, más adelante vamos a ver algunos versículos, entraron a una tierra, les dice, ustedes habitarán ciudades que no edificaron, comerán de viñas que no plantaron. Es más, dice, esa tierra a las que yo le voy a meter no se riega como en Egipto, que tenían que desviar el río para regar. Esa tierra donde yo le meteré será regada por las lluvias del cielo. Amén. O sea, era también una tierra de gracia, de bendición. Pero Dios espera que nosotros en la tierra de gracia, ahora nosotros en el estado de gracia, tengamos una actitud de gracia hacia los semejantes. Estemos llenos de gracia. Aquí dice, y con todo esto, dice, versículo 44, y aún con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios.
Amén. Cuando entramos en la gracia, hermanos, a veces nosotros no somos perfectos, ¿verdad? A veces hemos fallado a Dios. Y fruto de ese fallo, Dios disciplina nuestras vidas. ¿Verdad? Porque, bueno, la disciplina es una cuestión casi necesaria para nosotros cambiar, para crecer, ¿no? Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo, dice. ¿Pero por qué? El versículo siguiente dice, sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, fortaleza de carácter. Ese podría ser la traducción de la palabra upomone, paciencia. Y tendrá, dice, la paciencia su obra completa hasta que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas, las perfecciones. Y estamos así en estado. Ellos, quizás aquí son como una ilustración, ¿no? Ellos los mandó, como ustedes saben, ¿no? Los babilonios los sacaron de Egipto, destruyeron su templo y lo llevaron a tierras por todo lado, ¿verdad? Amén. Pero Dios dice, yo no los desecharé, yo ni los abominaré para consumir. Los estoy disciplinando, nada más. Amén. Cuando Dios te disciplina, no es que te desechó. Llega un punto, puede llegar un punto en que Dios te desecha, como pasó con los israelitas cuando ya llegaron a las puertas de la tierra prometida, ¿no? En realidad desechó a una generación, pero no cesó su propósito. A los hijos de ellos los metió a la tierra prometida, ¿sí o no? Entraron, solo que la primera generación no entró. Hermano, en la vida cristiana hay un tiempo para vivir, hay un tiempo para madurar. Y si nosotros no aprovechamos ese tiempo, nosotros no cumpliremos el propósito de Dios. ¿Sí? Sí, pues podemos seguir viviendo, bueno, yo no tengo ningún deseo de crecer, puedo decir. Está bien, para mí la vida es simplemente pasarla bien, no sufrir, o no sé, o otros propósitos, acumular cosas, no sé cuál será tu propósito, pero si tú no te das cuenta de esto, puede llegar un momento en que ya Dios se olvidó de ti, digamos. No se olvidó, te deja. Como al pueblo de Israel lo dejó en el desierto. Yo creo que Dios llegó a un momento en que vio, o sea, bueno, una de las cosas, hermanos, que necesitamos entender aquí, porque también es parte de nosotros. Dios no viola nuestro libre albedrío. A pesar de que estamos en la gracia, nosotros necesitamos usar nuestro libre albedrío para bien. Amén. O sea, en el Nuevo Testamento, sí, cierto, el Señor viene a nuestro corazón, transforma nuestra naturaleza, ¿no? Pone su simiente, pero esa simiente debe ser desarrollada. Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero después dice que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo era que Cristo vivía en Pablo? Porque Pablo vivía en la fe. Aquí estamos otra vez volviendo a ver la fe, la importancia de la fe. La importancia de ver lo que no se ve. La importancia de tener el valor del perdón. ¿Amén? El valor de la salvación que Dios nos dio. Amén. Dice tengo muchos ejemplos de ahí porque estoy dando en el seminario de San Mateo, ¿no? En el Sermón del Monte dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Amén. Pero si tu ojo es malo, todo tu ser estará en la oscuridad. ¿Y qué es el ojo? Entonces,
¿De qué clase de ojo está hablando? Del ojo que puede ver lo que no se ve. ¿Amén? Si tú ves la salvación, tu vida va a ser llena de luz. Vas a poder perdonar, vas a poder hacer toda la voluntad de Dios, vas a ser como una persona que vive exhibiendo gracia, ¿no? Repartiendo la gracia que Dios te ha dado. Es más bien, es muy importante saber que muchas veces nosotros, al no repartir, somos como el mar muerto. O sea, la gracia de Dios se apaga, como podemos decir, ¿no? Ya no cae, ¿no? Se estanca. Eso pasa, por ejemplo, con los dones. Los dones espirituales, por ejemplo, o los dones naturales, son parte de la gracia de Dios. Amén. Los dones naturales nos los dio antes de salvarnos, incluso es tanta la gracia de Dios. Y los dones espirituales es cuando los tenemos al Espíritu Santo. Pero si nosotros no estamos sirviendo con esos dones, se van a estancar o se van a perder. ¿Sí o no? ¿Conocen la parábola de los talentos, por ejemplo? Que era lo que le molestó al rey, si aquel que tenía un talento no lo perdió, solo lo escondió nada más. ¿Ven? Lo escondió y él pensó que no lo perdió. Qué interesante. Pero lo perdió, porque después Dios se lo quitó. Le dijo, quítenle el talento y denle al que tiene esta talento. Amén. El servir a Dios es un buen uso de la gracia de Dios. Tenemos que entender que necesitamos hacer uso, el gran buen uso de la gracia de Dios. Es más, tenemos, como les digo, una vida nomás. Tenemos una cantidad de años nomás para hacer el mejor uso de la gracia de Dios. Así que nadie se conforme si no está viviendo una vida bendiciendo, una vida siendo, ¿no? Un dador de gracia. ¿Y saben por qué no somos dadores de gracia? Porque no tenemos, nuestra fe está flaqueando. Amén. Pablo dijo en su última carta, las últimas palabras que él da, en segunda de Timoteo, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Y cuál era esa buena batalla? La buena batalla de la fe. He guardado la fe. Amén. Él había hecho todo lo que tenía que hacer, todo lo que Dios había dispuesto. Por lo demás, el Señor me va a recoger. Amén. Ya está mi corona, decía, ¿no? Tengo mucho gozo, hermano, de ver esta realidad que nos muestra esta palabra. Yo creo que ninguno de nosotros tendría ninguna razón para no sentir el mismo gozo, a no ser que usted no cree. Porque usted no necesita nada para tener lo mismo que yo, lo mismo que cualquiera. Simplemente recibir. Creer. Amén. Una de las cosas también que a veces puede ser que nos falta es el sentirnos deudores, ¿no? Ese hombre, yo digo, ¿no? Volviendo al ejemplo de Mateo 18, ¿en qué momento, a ver, lo podemos ver de esta manera, en qué momento él recibió de regalo los 151,000 años de trabajo? ¿Sabe qué? Antes de que se le cobre, ¿no? ¿Sí o no? Antes de que se le cobre, ¿qué era? Un deudor de 151,000 años de trabajo. Y seguramente, no sé ustedes, por lo menos algunos hemos tenido deudas. ¿Cómo se siente uno cuando tiene deudas? Y después deudas que no puede pagar. Por lo menos cuando puede pagar, se
siente su alivio cada vez que amortiza, ¿no?, su dedo. Pero cuando no, entonces era muy bueno que el rey vaya y le cobre, ¿no ve? Entonces el entender, hermanos, la gente es la otra cosa. Por eso el principal propósito del Espíritu Santo es venir y convencer al mundo del pecado. Porque hasta no que el mundo no se convence del pecado, todavía cree que está más o menos bien. Pero lo que Dios tiene para ellos es grande, es maravilloso. Dios no viene a traer un juicio hacia la gente, no. Dios está viniendo a traer esta bendición de su gracia al mundo. El Evangelio no es una carga. Nosotros le hemos puesto ese rótulo, no, ¿qué es el Evangelio? No, dejar de bailar. No, ¿qué es el Evangelio? Es dejar. Como el Evangelio es recibir. Amén. Y el dejar es una consecuencia. Amén. El dejar no es un esfuerzo. El Evangelio de la gracia nos dice esto. Pero yo no puedo dejar si no estoy consciente de mi estado. Primero, él tuvo que venir el Señor y cobrarle y decirle, mira, hijo, te voy a vender a ti, a tu mujer, voy a vender todo lo que tienes para que pague la deuda. ¿Amén? Por eso muchas veces la gente tiene que ver su condición. ¿Amén? Y tristemente nosotros somos, bueno, por un lado es muy buena esa capacidad que tiene el hombre de acomodarse, ¿no ve?, a su situación. Hasta nos acostumbramos a muchas cosas. En cierta manera, en ciertas cosas es bueno, pero en otras cosas no. Hay cristianos, por ejemplo, que se acostumbraron a vivir con su odio. ¿No? Ya tanto rencor sienten y fueron tantos años y nunca perdonaron. Y ese odio está ahí. Pero ya no lo ven. ¿No? Es normal para ellos. El problema ya no está en su corazón, el problema está en la otra persona. El otro es el malo. ¿Amén? Y estamos acostumbrados. ¿Sí? Y hasta que alguien nos muestra que pudiéramos tener una vida mucho más libre, mucho más linda. ¿Amén? Hay algunos cristianos, hermanos, que estamos aquí que no podemos progresar espiritualmente. A este hombre, no hemos terminado de leerlo, pero usted lo ha leído este pasaje, es tan conocido. Lo metió, el rey le cobró toda la deuda, lo metió a la cárcel y los verdugos lo estaban atormentando. Hay gente que vive así y se acostumbra. Amén. Amén. Lo que estábamos viendo, bueno, creo que esto es muy importante. Yo decía que otra cosa que podemos aprender de aquí, aparte de conocer a este Dios de gracia y entender cómo necesitamos comportarnos, amén, es que Él tiene como propósito una transformación en nuestra vida. Más importante que darnos cosas, que no suframos y todo eso. Él quiere restaurar la imagen de Dios en nosotros. En la creación, Dios hizo a Adán a su imagen y semejanza para que Adán, ¿no?, hiciera dos cosas, ¿no? Le dio autoridad para gobernar, ¿no?, sobre la tierra. Y eso era para reordenar la tierra, porque ¿cómo estaba la tierra? Desordenada. Y le dijo que se multiplique, que llene la tierra, ¿no? Porque la tierra estaba vacía. ¿Amén? Y la tierra tenía que ser llena, pero tenía que ser llena con el conocimiento de Dios, a través de aquel Adán que tenía la imagen de Dios. ¿Amén? Hoy en día también aquí yo veo a veces
O sea, estamos hablando, en muchas iglesias se está hablando de predicar. Yo digo que predicar el Evangelio, ¿quién debería predicar el Evangelio? El que ha recibido la gracia de Dios, no puede ser de otra manera. Amén. Porque si no, seguimos llenando la tierra de palabras que no son las palabras de Dios. Amén. O sea, el evangelismo, una persona que no ha recibido la gracia de Dios puede ser que conozca, digamos, los 5 pasos para la salvación, ¿no? Las 4 leyes espirituales, etc. Pero esa persona no está predicando, porque su vida no está predicando, nuestra predicación es nuestra vida. ¿Con qué gozo estaría predicando una persona así? No sé. No lo entiendes, no lo entiende, no lo ha recibido, no lo tiene. Por eso el Evangelio de la Gracia tiene que llenar la iglesia a este tiempo. Ya estamos en un tiempo. ¿Sabe que este tiempo es el tiempo? Creo que antes de esto, no sé, de lo poco que yo he leído, de los libros que yo he leído, esta idea de la gracia solo se ve en la iglesia primera. Algo pasó y desvió la doctrina y más de 2000 años. La doctrina de la gracia, el evangelio de la gracia estuvo encubierto nuevamente para la gente. Amén. Hasta los mejores hombres de Dios no lo entendían esto. Pero es necesario que haya una transformación en mí. No puedo predicar por conocimiento, simplemente por haber estudiado. La predicación debe ser porque lo estoy experimentando. Yo sé que ninguno de nosotros es perfecto, definitivamente, nadie, ¿no? Todavía. Pero Dios dice que nos va a llevar hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que estar en ese caminar. Amén. Y solo podemos estar en ese caminar y al mejor paso posible, ¿no? Lo más rápido posible, porque nuestro tiempo se acaba, ¿no? Eclesiastés, miren cómo dice el sabio Salomón: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Él sabe que hay un proceso, y esto para todos los jóvenes que están aquí, hay un proceso. No dilates más el proceso. Porque llegará un día, ¿no? En todo el capítulo 12, después de decir, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice, no sea que lleguen los años, dice, en los cuales, y lleguen los días en los cuales, de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Y después da una descripción de la vejez. Usted puede leer ahí cómo es un viejito, ¿no? Que ya tiene miedo hasta de mirar el suelo, digamos, ¿no? Cómo es la vejez. Y cómo es la vejez sin Dios. Cómo es la vejez sin haber establecido una relación con Dios, sin haberme acostumbrado a vivir una vida donde Él es real. Porque ¿sabe qué? Es cierto que Dios nos ha dado de su Espíritu, nos ha puesto su nueva naturaleza. ¿Amén? Hemos sido participantes de la naturaleza divina, hemos sido renacidos de la simiente incorruptible, es cierto, pero hay enemigos de la fe. El mundo es un enemigo de la fe. Por eso el apóstol Juan, hermanos, que son ya las últimas recomendaciones de la Biblia escrita, él dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque eso, dice, porque el mundo pasa. O sea, todo el tiempo que hemos vivido amando el mundo es tiempo perdido. No es tanto que hemos pecado, es pérdida de tiempo, hermano. No tenemos tiempo para estar distrayendo nuestra vida. Amén. Yo no sé si usted está viviendo para acumular plata, pero eso no le va a traer nada. Usted va a llegar un momento como el rico insensato a decir: tengo tantos bienes, ahora sí me toca disfrutar.
chan, 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 chan. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Hermanos, así es. En nuestra vida, nuestra juventud, nuestro tiempo ahorita tiene que ser aprovechado en fortalecer mi fe, cuidar mi fe. Amén. Cuidar mi corazón. ¿Sabe cuáles fueron las últimas palabras de la primera epístola de Juan, que es la última carta, digamos, teológica? Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así termina. ¿Y sabe qué es un ídolo? Un ídolo es aquel al que yo a quien yo le confío más que a Dios. Aquel a quien yo amo más que a Dios. Aquel a quien me ama a mí y me llena a mí más que Dios. Amén. Aquel que me provee más que Dios. Porque Dios es mi amor, es mi proveedor, es mi llenador de mi corazón. Amén. Eso debe ser Dios para nosotros. Pero nuestro corazón, recuerde, es, dice Jeremías, engañoso. Más que todas las cosas. Y perverso, dice. Por eso Salomón dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nuestros corazones, hermanos, son como caballos desbocados. Necesitamos aprender a vente para acá, corazoncito. Tú le perteneces a Dios. Amén. Dios debe ser tu gozo. A veces las cosas de la vida nos están empezando a traer un gozo. ¿Y qué hace Dios? Bueno, yo quiero ser tu gozo. Porque Él es el único gozo permanente. ¿Amén? Él es el único gozo que nosotros podemos ser felices con Dios. Pero para eso necesitamos fe. Necesitamos tener la conciencia de su presencia, la conciencia de su amor, la conciencia de su provisión, la conciencia de todo. Él es todo. Amén. Cuando Él los metió en la tierra prometida, miren, nos vamos a adelantar porque no hay tiempo. Pero aquí en Deuteronomio, miren, aquí está en el 7:7. No por ser vosotros, aquí estamos volviendo a ver la gracia de Dios, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová. Ustedes son un gran pueblo. Y os ha escogido, dice, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Así que a mí me encanta esto, porque este evangelio es para todos. No hay nadie que se pueda salvar. El más insignificante hombre, Él es mi gran candidato de este evangelio. Si no, dice, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Y cuál es nuestro Padre, digamos, en la tierra, de todos los creyentes? Abraham. Ese juramento sigue ahora. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mi generación, etc. Aquí está, ¿no? Pero algo que pasa en la tierra prometida es algo que pasa con nosotros. Aquí está, 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Él estaba diciendo, y hermanos, la ley que Él les dio, era hermanos, primero les dio la gracia, después les dio la ley. Y es cierto que ellos nunca, digamos, no eran personas como nosotros, que tienen el espíritu adentro, ¿no? que han cambiado su naturaleza. Pero muchos de ellos fueron justificados, usted sabe que sí.
Abraham fue justificado y él no tuvo un cambio de naturaleza. En Hebreos 11 está una larga lista de todos los que fueron justificados antes de Cristo. Amén. Todos ellos, los héroes de la fe, fueron justificados. Como este. Amén. Pero lo que quiero ver más que nada es esto que sucede a veces. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, porque primero los llevó por el desierto, ¿no? El desierto significa las pruebas, las cosas para transformarlos, porque es necesario el desierto para entrar en la tierra de abundancia, ¿no? Porque los pecados y las tentaciones del desierto son muy diferentes de los pecados y las tentaciones de la tierra de abundancia. Amén. Aún el evangelio, aún este gozo y todo eso puede ser el tropiezo. Aún el ministerio puede ser un ídolo, digamos, ¿no? Amén. Entonces, él los prepara, ¿no? En el desierto. No bastó. En realidad fueron preparados 40 años, porque esa generación fue la que entró. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que te ordenó. Y no suceda que comes y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuviere se aumente. Y aquí está el problema, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Mira, ese a propósito hace Dios de ti. ¿Pero para qué? Para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, bueno, olvidamos eso a veces, y dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Él dice, cuidado con decir eso. Porque si no, dice el versículo 18, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres en este día. Amén. Mas si llegares, por eso, el problema muchas veces es ese, que nosotros empezamos a dejar de depender de Dios, y empezamos a depender de nosotros mismos, y creemos, mi esfuerzo, mi mano, esto es mío. No hay nada tuyo si tú eres de Cristo. No hay nada tuyo. Y lo que tienes debe ser administrado por Él. O sea, por ti, bajo las instrucciones de Él. Cuando nuestros bienes materiales, porque realmente en el Sermón del Monte, una de las cosas que más puede tomar nuestro corazón como ídolo son las cosas materiales. Esos son el enemigo número uno de Dios en nuestro corazón. Por eso yo me explico más o menos, porque yo no me podía explicar cómo era que la tierra en la iglesia primitiva daban sus posesiones, se les prendían. Ellos estaban, su corazón estaba bien, en el punto exacto. Nunca, dice, no había ni un necesitado. Es el problema ¿no? Mi poder, mi fuerza, el poder de mi mano me ha traído esta riqueza. Pero reconoce, mi hermano, que Dios es el que te ha dado todo. Y si Él es el dueño, entonces tu corazón está guardado. Amén. Yo alguna vez estuve con esa pregunta. ¿Qué no le puedo dar a Dios? ¿Qué no le darías a Dios? Eso es humildad. Si te lo pidiera. No estoy hablando de hagamos mal uso, botemos nuestras cosas, pero lo que es Dios es eso, esas dos cosas son importantes, que son más o menos casi lo mismo. La fe
y el amor a Dios. Amén. Por eso en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos son demasiado sabios. ¿Cuál era el primer mandamiento? No te harás dioses ajenos. ¿Quién es tu Dios? Dios. O eres o es otra cosa. Nosotros somos gente de Dios. Ningún ser humano, los ateos están mintiendo, ¿no? Ellos tienen un Dios. A veces el Dios es uno mismo, ¿no? El egoísmo, ¿no? Yo soy el Dios. A veces, o sea, mi familia es mi Dios, a veces la plata es mi Dios, a veces mi nombre, mi fama, mi buen nombre es mi Dios. No sé, hay muchos dioses. La otra pregunta podría ser, o sea, la misma cosa, ¿qué temes perder más? ¿Dónde está tu temor mayor? Por ahí está un Dios. Amén. Ahí está un idolito escondiéndose. Necesitamos nosotros. O sea, empezar a vivir, hermanos, despojándonos de nuestro corazón. De todas las cosas. Pero más que despojarnos, es llenarlo de Él, ¿no? Cuando Él quiere cuando Él llena nuestro corazón es más fácil despojarnos. Solo si hay un lugar que nosotros no queremos desalojar. ¿Sí? Es como un vaso, ¿no? Que le echamos, o sea, un líquido, pero si en ese vaso hay un gel, podemos poner ahí abajo que no quiere salir. Ese lugar donde está ese gel, no sé si me entiende más o menos, no va a poder ser llenado con el líquido que le echamos. Y a veces nosotros tenemos unos temores tremendos en la vida. Pero yo quiero decirle que Dios puede llenar todas tus expectativas y te las va a sobrepasar. La vida en Dios, la libertad en Cristo. Es más, muchas veces nuestro Dios nos maneja por temor. Muchas veces nos maneja porque lo amamos, ¿no? De eso trata el capítulo 6. Habla primero que no amemos demasiado las cosas y después habla que no tengamos temor de que nos vayan a faltar las cosas, ¿no? Allá mira las aves del cielo, no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y Dios las alimenta. ¿Acaso Dios no te puede dar? Amén. En todo esto, el asunto, mis hermanos, ya estoy terminando, es que no sigamos viviendo sin confrontar nuestra vida con esta verdad. O sea, usted puede decir, sigo viviendo, pero lo único que está haciendo es perder tiempo. El tiempo es oro. Es momento de decir, Señor, quiero amar, enséñame a amar. Quiero vivir una vida en fe, tener una fe militante, una fe actual hoy. Amén. Si una mañana amanezco sin fe, yo debo estar preocupado y decirle, Señor, no sé qué pasa, ¿verdad? Y así, tener una vida llena de fe. Porque no tener, o sea, la fe que produce mucho fruto, se termina de hacer con tiempo. Es un proceso. Nuestra fe crece. ¿Amén? Nuestra fe debemos de cuidarla, debemos de aumentarla, debemos de encaminarla. Y para ello tenemos que invertir nuestra vida. Por eso, acuérdate de tu Creador en los días. Oremos, Padre, te damos muchas gracias por la salvación tan grande que nos diste. Te amamos, Señor, esta mañana. Nos damos cuenta
de cómo es este Evangelio, que realmente son buenas noticias para nuestras vidas. Quizás algunas veces, Señor, nosotros, por causa de nuestro apego por las cosas, apego por algo, Señor, tenemos temor de lanzarnos a creer en ti. Te pido, Señor, que sean derrotados todos los ídolos de nuestras vidas. Tú les pediste a los israelitas que llegando a Canaán destruyeran las estatuas, destruyeran los árboles de acera, y que la primera cosa que necesitaban hacer es tumbar y sacar de su presencia todos los ídolos. Padre, en esta mañana queremos decirte que tú eres nuestro Señor y queremos tumbar todo ídolo, Señor, y queremos que tú nos ayudes a confiar en ti, que nos ayudes a vivir esta vida de fe. Señor, fortalece la fe de mis hermanos, nuestra fe, mi fe, Señor. Cada uno de nosotros necesitamos de ti. Nuestro corazón es muy inestable, Señor. Nuestro ser, Señor, es muy débil, Señor, en muchas áreas de la vida. Y creemos que tú ya quieres fortalecernos, creemos que tú ya quieres, Señor, mostrarte como el Dios Todopoderoso en esas áreas. Sabemos que mirando así parece tan necio, Señor, olvidarse de ti, parece tan necio poner nuestra confianza en nosotros mismos, pero ocurre cada día, Señor, porque no te vemos, porque no te sentimos. Pero yo te pido, Señor, que te hagas cada vez más real en nuestro corazón, que también nos reveles, nos des un espíritu de sabiduría y de revelación para mostrarnos las grandezas de esta salvación tan grande, los 151,000 años de jornada que tú nos regalaste, Señor, la bendición, Señor, y todo, Señor, lo que tú quieres dar, y tú quieres dar porque nunca se te agota, porque eres Dios. Ayúdanos a entender, a saber abrir nuestras manos, a saber abrazar todo lo que tú nos quieres dar, a tener un corazón abierto, Señor. Guárdanos del orgullo de querer ganarnos las cosas que tú nos das. Enséñanos a vivir en la fe, en la fe total. Gracias, Padre. Gracias porque eres así, Señor. Porque nos amaste, nos elegiste. Gracias por mis hermanos que en esta mañana están aquí, Señor. Porque te estás revelando, Señor, a muchos. Estás afirmando sus corazones en conocerte y entender que tú eres un Dios lleno de gracia, que te gozas en bendecir, que tu corazón se alegra cuando tienes que dar, cuando hay alguien